Saludos mis hermanos con la paz del Señor esta mañana, dando gracias a Dios por su misericordia, un día más que nos da este privilegio de estar meditando los consejos, la palabra de Dios para nuestro alimento espiritual. En esta mañana vamos a compartir un pasaje en el libro de los Hebreos, capítulo 12, del versículo número 1 hasta el número 3. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 hasta el número 3, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Gracias al Señor. Dios bendiga su palabra. Podés mirar esta carta que el apóstol Pablo estaba dirigido a los hebreos, un grupo del pueblo hebreo, gracias al Señor, que ellos fueron atraídos, gracias al Señor, por el mensaje de la salvación, pero que aún quizá en su vida no había un total compromiso con la fe en Jesucristo. Y en aquellos tiempos, tiempo difícil, tiempo de persecución, y a causa de las persecuciones quizás los hermanos se desalentaban y eran tentados a poder quizá alejarse, gracias al Señor, del Señor Jesús. Gracias al Señor. Por eso Pablo quería alentarlo a través de esta carta. Bueno, el versículo 1 decía que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, gracias al Señor. ¿Cuáles eran aquellos testigos a los cuales el apóstol Pablo se refería? Eran todos aquellos, gracias al Señor, hermanos, hermanas, hijos de Dios, siervos de Dios, que en un tiempo estuvieron quizá caminando a la par nuestra, pero que en un tiempo se fueron de esta tierra y ya no están, gracias al Señor. Pero ellos dejaron marcado, gracias al Señor, su testimonio de fe, de valor, y ese testimonio de fe y de valor era el aliento, gracias al Señor, que podía recibir cada uno para recibir cada día fuerza nueva y valor para correr esta carrera cristiana, gracias al Señor. Por eso estos testimonios de los hermanos inspiraban como ejemplo, gracias al Señor, y de darnos fuerza nueva cada día. Por eso en estos tiempos también quizá a veces queremos desalentarnos, pero si usted puede meditar, gracias al Señor, en aquellos testigos de la fe, gracias al Señor, quizá pueda recibir fuerza nueva. Decía también el versículo 1, despojémonos de todo peso, gracias al Señor. Estos hermanos habían comenzado a correr la carrera cristiana y el consejo era despojarse de todo peso, mirando que en esta carrera hay obstáculos y dificultades que estorban e impiden el progreso espiritual, gracias al Señor. Y tomamos como ejemplo a los atletas, gracias al Señor, que en aquel tiempo los atletas dice que se despojaban de todo peso, todo lo que era innecesario, ellos dejaban de lado para poder correr esa carrera y poder obtener el premio, gracias al Señor. Si nosotros meditamos, los hebreos traían también sus tradiciones, su religiosidad, su idolatría, y todo eso quizá le era de impedimento para crecer espiritualmente, gracias al Señor. Y en nuestros casos, poder meditar también que nosotros quizá de nuestro pasado traemos costumbres, traemos razonamientos propios, pareceres, que son también a veces de peso en nuestro caminar cristiano. Por eso que Dios nos ayude, que con la ayuda del Señor poder despojarnos de todo eso que nos obstaculiza el crecimiento espiritual y poder ir progresando en nuestro camino espiritual. Gracias al Señor. Decía también la palabra de Dios que se despojaran de todo peso y dice, y del pecado que nos asedia, gracias al Señor. El apóstol Pablo se refería al pecado, dice, de la incredulidad, gracias al Señor, esa que consiste en negar la obra redentora de Jesús y creer que por nosotros mismos a veces podemos lograr la salvación, creer que por nuestro esfuerzo propio tendremos la salvación. Dios nos ayude, solo por la misericordia de Dios podemos estar seguros de nuestra salvación, gracias al Señor. Y Él le invitaba, decía, corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias al Señor. Hablaba de la paciencia. La paciencia cuando una persona tiene una determinación constante, se mantiene firme,
para seguir adelante, no baja los brazos en la lucha, en la prueba, en la dificultad, ni se da por vencido, aún en los momentos más difíciles y más críticos. Por eso allí decía, corramos con esa paciencia, gracias al Señor. Dios nos ayude cada día y nos fortalezca a poder tener paciencia en este camino. Y decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias al Señor. Qué lindo que ahí el apóstol Pablo le invitaba a que la mirada, gracias al Señor, estuviera fijada allí en el Señor Jesús, como el objeto de su fe y de su salvación. Como él decía que era el autor, el que dio origen a nuestra salvación por su obra redentora en la cruz. Y dice que el consumador de la fe, el que perfecciona en nuestra vida esa fe, el que completa la obra de salvación en cada uno de nosotros. Dice el versículo número 2, dice, también por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Gracias al Señor. Esto dice que Jesús fue con gozo a la cruz, por haber cumplido y hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Gracias al Señor. Quizás su cuerpo sintió todos los dolores, los latigazos, los azotes, la lanza, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, pero en su espíritu, gracias al Señor, se gozaba de poder hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros puede sentir, gracias al Señor, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted puede sentir ese gozo y esa alegría que sintió Jesús. Por eso dice que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aunque su carne quizás se dolía a causa de los castigos, pero su alma se gozaba de poder hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias al Señor. Considerar. Jesús es el ejemplo de esa suprema disposición a sufrir en obediencia a Dios. Gracias al Señor. Él soportó todo oprobio, toda contradicción, él soportó hasta la muerte, la cruz, aunque él era inocente, que era sin pecado, pero él tomó en ese sacrificio, gracias al Señor, porque estaba cumpliendo en obediencia a ese plan de la salvación que Dios había trazado a través de él. Y dice que todo esto hay que considerarlo para que nuestro ánimo no se canse, gracias al Señor. Las persecuciones, el cansancio, gracias al Señor, las presiones, gracias al Señor, que sufrimos como creyentes, no tienen comparación con lo que pasó el Señor Jesús. Gracias al Señor. Por eso en estos tiempos, gracias al Señor, estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis en todo el mundo, gracias al Señor, donde quizá nuestra atención o nuestra mirada quiere desviarse del blanco soberano. Y trayendo así, cuando nosotros desviamos la vista de nuestro Maestro, viene el quebranto, viene la aflicción, viene el desánimo, gracias al Señor. Pero hoy, gracias al Señor, Dios te dice, poniendo la mirada en el Señor Jesús, poder recibir fuerza nueva, gracias al Señor. Por eso que Dios puede ayudarnos. Jesús es nuestro capitán y Él te lleva en victoria. Él venció por nosotros en la cruz, Él hizo todo para que pueda vivir una vida de victoria. Por eso en estos tiempos Dios te fortalezca. Pon tu mirada en el Señor Jesús. El apóstol Pablo decía, gracias al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso aliento a los hermanos a no sacar la mirada de nuestro Maestro, a no sacar la mirada de nuestro capitán, y que Dios te fortalezca en este día, querido hermano, y en Jesús saber que somos más que vencedores. Dios bendiga a los hermanos. Amén.